Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en 5 siglos que, bueno, cambiaron Europa para siempre, ¿no? Desde el año 1000 hasta el 15.000. 500 años, nada menos. Un periodo de contrastes enormes. Crecimiento, crisis terribles, inventos que nos sorprenden todavía y una transformación social, económica, de gran calado. Tenemos fuentes que nos hablan de la vida en el campo, del auge de las ciudades, del comercio y también de catástrofes que diezmaron a la población. Nuestra misión hoy, intentar sacar las claves. ¿Cómo pasó Europa de ser, digamos, un mosaico de señoríos agrarios a estar casi lista para lanzarse a explorar el mundo? Venga, vamos a ello. Es que es fascinante porque a menudo tenemos esa imagen de la Edad Media como algo Parado, ¿verdad? estático. Y estos siglos fueron, todo lo contrario. Un hervidero de cambios. Lo interesante es ver cómo las estructuras sociales, la tecnología que tenían, las ideas, pues chocaban y se mezclaban, a veces de formas que nadie esperaba, claro. Y pusieron las bases de lo que vino después. Pues empecemos por ahí, por la base. La tierra y la gente. Hacia el año 1000, la inmensa mayoría, quizá 9 de cada 10 personas, vivía del campo. Totalmente. La base era agraria. Y las fuentes que manejamos apuntan a una fase clara de expansión agrícola. Ayudó el clima, eso que llaman el período cálido medieval, Sí, parece que hubo unos siglos con temperaturas algo más suaves. pero sobre todo la gente se puso a ganar terreno, a talar bosques, a secar marismas. Los expertos lo llaman asarting. Exacto, roturar nuevas tierras, ampliar la frontera agrícola, digamos. Y claro, con herramientas nuevas que marcaron la diferencia, como el arado pesado, ¿no? El de ruedas y vertedera, sobre todo en el norte de Europa. Fundamental. Ese arado permitía trabajar suelos más duros y húmedos, los del norte. Abrió muchas tierras al cultivo. Y esa expansión del campo no se entiende sin la estructura social que había detrás. El señorío, el menor, que se dice en algunas fuentes. El señorío feudal, sí. Muy fuerte, sobre todo en el noroeste de Europa. Era un sistema jerárquico, claro. El señor por un lado y los campesinos por otro. Muchos de ellos siervos. Ojo, que a veces se confunde. Servidumbre no era esclavitud como en Roma, ¿verdad? No, no es lo mismo. Pero implicaba cargas muy pesadas. Tenían que trabajar gratis las tierras del señor, el de Maine. Las corveas que decíamos antes. Eso es, pagar rentas, ya fuera con parte de la cosecha, con animales, o, y esto es importante cada vez más, con dinero. Ah, eso es un cambio clave. La monetización. Exacto. Y además pedir permiso y pagar multas para casarse fuera del señorío o para heredar la tierra de sus padres. Y estaban sometidos a la justicia del señor. Era un control bastante completo. Sí. Es interesante compararlo con lo que pasaba en otras zonas, como Bizancio. Allí predominaban campesinos que alquilaban la tierra, los paroicos, y tenían el sistema pronoia, que daba a los soldados derecho a cobrar impuestos de una zona, no la tierra directamente. Son modelos distintos. Y en este contexto se afianza esa idea tan famosa de los 3 órdenes. Claro, los que rezan, el clero, los que luchan, la nobleza, y los que trabajan, el campesinado. Una forma de intentar ponerle un orden mental a una sociedad que era bastante compleja y cambiante. Vale, entonces tenemos más tierra cultivada, mejores herramientas y eso lleva a que haya más comida Mm, y si hay más comida, ¿La población crece? Es bastante directo. Antes de la peste negra hubo un crecimiento demográfico muy claro. aunque sea difícil dar cifras exactas, ¿no? Sin censos modernos. Imposible tener cifras exactas, pero la tendencia es innegable. Y claro, esto nos recuerda a Malthus, esa tensión entre cuánta gente hay y cuánta comida se puede producir. ¿Y qué empujó más ese crecimiento? ¿Simplemente que moría menos gente, sobre todo niños? ¿O es que la gente empezó a casarse diferente, a tener hijos antes? Pues seguramente fue una combinación. Más comida disponible reduce la mortalidad, claro, y quizá mujeres mejor alimentadas eran más fértiles o tenían más hijos que sobrevivían. Pero lo de los patrones de matrimonio es curioso. Sí, es un debate interesante entre historiadores. Parece que en algunas zonas, como Inglaterra o Flandes, había una tendencia a casarse relativamente tarde. Tarde. ¿Comparado con qué? Bueno, comparado con otras épocas o regiones, sobre todo los hombres. Parece que muchos esperaban a heredar la tierra o a tener recursos suficientes para formar una nueva familia. Ah, claro, necesitaban cómo mantenerse. Exacto.
Y esto, sin que nadie lo planificara así, funcionaba como un freno preventivo maltusiano, podríamos decir. Ayudaba a que la población no creciera de forma totalmente descontrolada, comiéndose todos los recursos y empobreciendo a todo el mundo. Mantenía un cierto equilibrio, al menos durante un tiempo. Interesante. O sea que la propia estructura social, la necesidad de tierra, regulaba un poco el crecimiento. Podría ser un factor importante, sí. Y entonces, en medio de este mundo agrario en expansión, empieza a moverse otra cosa con mucha fuerza: el comercio. Aquí la cosa se pone dinámica de verdad. Se cita a Henri Pirenne, el historiador belga, que ya hablaba de un primer capitalismo comercial en plena Edad Media. ¿Cómo arrancó eso? Bueno, no surgió de la nada. Vemos protagonistas muy claros. Los italianos, por supuesto. Amalfi primero, luego Génova, Venecia, controlando el Mediterráneo. ¿Y en el norte? En el norte, las ciudades de Flandes, como Brujas o Gante, con sus paños de lana. Y la Liga Hanseática, esa red de ciudades alemanas dominando el comercio del Báltico y el Mar del Norte. Y supongo que aprendiendo de los vecinos, ¿no? El mundo islámico o bizancio, que en ese momento eran, comercialmente hablando, más avanzados. Sin duda. Hubo mucha interacción, mucho aprendizaje. Hay historias casi legendarias como la de San Godric de Finchale en Inglaterra. El del naufragio. Esa es la historia, sí. Que empezó recogiendo restos en la playa y acabó siendo un mercader internacional riquísimo antes de hacerse ermitaño. Sea verdad o no, refleja ese espíritu emprendedor que empezaba a surgir. Pero claro, para que ese comercio funcionara, harían falta, no sé, reglas, confianza. Exacto. Ese renacer comercial necesitó inventar o mejorar las reglas del juego, las instituciones. Y ahí las ferias fueron clave. Las de Champaña, en Francia, son las más conocidas. Sí, eran importantísimas. Crearon mercados seguros, periódicos, donde se encontraban mercaderes italianos con los del norte, un punto de encuentro fundamental. ¿Y los contratos? Me imagino que tendrían que ser más sofisticados. Mucho más. Para manejar el riesgo y sobre todo para juntar capital. Ahí surgen cosas como la comenda o la societatis. ¿Cómo funcionaban? Pues básicamente un socio ponía el dinero, el capitalista que se quedaba en casa, digamos, y otro ponía el trabajo y asumía el riesgo del viaje, el mercader viajero. ¿Y se repartían beneficios? Eso es. Y lo importante es que el inversor a menudo no arriesgaba todo su patrimonio si el barco se hundía, por ejemplo. Limitaba el riesgo. Claro. ¿Eso animaría a invertir? Exacto. También se desarrolló el préstamo marítimo, que era caro, pero incluía una especie de seguro contra naufragio. Y más tarde la letra de cambio. Para no tener que viajar con bolsas llenas de monedas, supongo. Fundamental. Permitía hacer pagos a distancia, mover dinero sin mover metal. Y luego están las herramientas, digamos, intelectuales. ¿Te refieres a...? A los números. La difusión de los números arábigos, los que usamos hoy. Gente como Fibonacci, con su libro Liber Abaci, ayudó muchísimo. Claro. Hacer cuentas con números romanos debía ser una pesadilla. Complicadísimo para el comercio. Los números arábigos y el cero facilitaron enormemente los cálculos. Y hasta lugares físicos específicos como los fondacos. ¿Qué eran? Eran como barrios o grandes almacenes fortificados en los puertos, como en Venecia o Constantinopla, donde los mercaderes extranjeros podían alojarse, guardar sus mercancías y hacer negocios de forma segura. Entiendo. Todo orientado a... A facilitar las cosas, a reducir costes y riesgos. Exactamente. Hacer el comercio más predecible y, por tanto, más rentable. Y si el comercio tira con fuerza, las ciudades van detrás, ¿no? Es la consecuencia lógica. Pasamos de un mundo eminentemente rural a otro donde los centros urbanos tienen cada vez más peso. Brujas, Pisa, Milán, Florencia, Gante. Hay una descripción de Milán de finales del siglo XIII, de un tal Bonvesin de la Ripa, que es alucinante. Sí, es famosísima. Habla de los hospitales, de las escuelas que había, de los mercados llenos de productos, de la cantidad de artesanos. Te da una idea del dinamismo de esas ciudades. Y con ese poder económico y esa gente, muchas ciudades empiezan a decir, oye, ¿queremos gobernarnos nosotras? Claro, es el movimiento de las comunas. Ciudades que negocian o a veces luchan para conseguir cartas de libertad, fueros, que les den autonomía frente al señor feudal de turno o al obispo. Quieren autogobierno. Y dentro de esas ciudades que bullen de actividad surgen los gremios. Otra institución clave de la época. Eran asociaciones por oficios. Los panaderos, los tejedores, los herreros, los zapateros, cada uno con su gremio. ¿Y qué hacían exactamente? Poner orden. Tenían varias funciones, sí. Controlaban la calidad del producto para que no se vendiera cualquier cosa.
Regulaban quién podía trabajar en el oficio y cómo se aprendía, con ese sistema de aprendiz, oficial y maestro. ¿El camino para llegar a ser maestro de un taller? Eso es. A veces también pactaban precios. Y muy importante, funcionaban como una red de ayuda mutua. Si un miembro caía enfermo o moría, el gremio ayudaba a la familia. Pero has dicho antes que no eran como sindicatos. No, cuidado con eso. Eran asociaciones de los dueños de los talleres, los maestros. Defendían sus intereses como colectivo de productores, no los de los trabajadores asalariados frente al patrón. Ah, vale. Es una diferencia importante. De hecho, es en estas ciudades donde vuelve a aparecer con fuerza el trabajo asalariado. Gente que trabaja para otro a cambio de un sueldo, algo que había sido menos común en la Alta Edad Media. Y claro, todas estas ciudades autónomas y los reinos que también se van haciendo más fuertes necesitan dinero. Mucho dinero, sobre todo para la guerra. La guerra era el gran gasto de la época. ¿Y de dónde lo sacaban? Impuestos, principalmente. Impuestos sobre el comercio, las aduanas. Impuestos sobre la tierra. Y aquí empiezan a experimentar con algo muy moderno, la deuda pública. Ya, entonces. Sí, sobre todo en las ciudades italianas. En Génova inventan las compere. En Venecia, el Monte Vecchio. Eran, básicamente, préstamos forzosos que la ciudad exigía a sus ciudadanos más ricos. ¿Forzosos? Sí, te obligaban a prestar dinero al gobierno de la ciudad. A cambio, te pagaban intereses anuales. Es el origen de la deuda pública negociable, una forma temprana de financiar al Estado. Parece que todo iba hacia arriba. Más gente, más comercio, ciudades más ricas. Pero la historia nunca es tan sencilla. No, claro que no. El siglo XIV trae un frenazo brutal. Crisis terribles. La primera, la Gran Hambruna, entre 1315 y 1322, más o menos, que afectó sobre todo al norte de Europa. Sí, fue devastadora en Inglaterra, Flandes, norte de Francia, Alemania. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente faltó comida? Parece que fue una combinación de factores. Hubo una racha de años con un tiempo malísimo. Lluvias torrenciales, veranos fríos. Las cosechas se pudrieron en los campos año tras año. Y quizás también influyó que se estaba cultivando tierra no tan buena, por la expansión anterior. Es muy probable. Se habían puesto en cultivo tierras marginales, menos fértiles, más sensibles al mal tiempo. Cuando vino la mala racha, la producción se hundió. El resultado: precios de los alimentos por las nubes, la gente debilitada por el hambre, enfermedades que se cebaban en ellos, y una mortalidad terrible. Se calcula que pudo morir quizás un 5% de la población en esas zonas, que parece poco comparado con lo que vino después, pero fue un shock enorme. Y surge una pregunta lógica. Si en el Mediterráneo no fue tan grave, ¿por qué no llegó ayuda? ¿Por qué no mandaron barcos llenos de grano? Es que las redes comerciales, aunque habían mejorado mucho, tenían límites. Límites físicos y económicos. ¿A qué te refieres? Mover grandes cantidades de grano a granel a largas distancias era increíblemente caro y lento con los barcos y las carreteras de la época, sobre todo por tierra o si tenías que navegar contra las corrientes dominantes del Atlántico. No daba para alimentar regiones enteras sin crisis. Además, el Mediterráneo también tenía su propia población que alimentar, ¿no? Claro, el Mediterráneo ya importaba grano por su cuenta, sobre todo del Mar Negro. No había un excedente mundial esperando en un almacén para ser enviado al norte. Cada región dependía fundamentalmente de sus propias cosechas. Entiendo. La ayuda a gran escala era casi imposible. Logísticamente inviable a la escala necesaria. Y por si la hambruna fuera poco, unas décadas después llega el golpe definitivo. La peste negra. A partir de 1346-1347. Eso sí que fue un antes y un después. El impacto es casi inimaginable hoy en día. Las fuentes describen algo aterrador. Se habla de que murió, como mínimo, 1/3 de la población europea. 1/3. En muy pocos años. Sí, las cifras varían según la región, pero entre 1/3 y la mitad es la estimación más aceptada. Una catástrofe demográfica sin precedentes. ¿Y cómo se explicaron aquello? ¿Entendían qué pasaba? Pues no, claro. No tenían idea de bacterias ni de contagio como lo entendemos hoy. Hubo muchas teorías. Se pensaba que eran miasmas, aire corrupto o un castigo divino por los pecados. También hay debates sobre si la enfermedad era exactamente la peste bubónica que conocemos hoy, ¿no? Sí, hay historiadores que sugieren que quizá fue una variante más virulenta o más neumónica que se contagia por el aire, o incluso una combinación de diferentes enfermedades actuando a la vez. Lo que está claro es que era extremadamente contagiosa y mortal. ¿El impacto psicológico tuvo que ser? Brutal.
Imagina el miedo constante, la sensación de que el mundo se acababa, la gente buscaba explicaciones y a veces culpables. Hubo ataques terribles a comunidades judías acusándolos de envenenar los pozos. Sí, fue una de las consecuencias más trágicas. También surgieron movimientos de religiosidad extrema, como los flagelantes, que iban de pueblo en pueblo azotándose en público para expiar los pecados de la humanidad. Y por otro lado, quizá un apego mayor a la vida, un carpe diem forzado. También hay interpretaciones en esa línea, un aumento de las donaciones a la Iglesia, de la piedad, pero quizá también, entre los supervivientes, un deseo de disfrutar más del presente. Hay un historiador, Kedar, que sugiere que entre los mercaderes aumentó mucho la sensación de inseguridad, la aversión al riesgo. ¿Se nota en algo concreto? Él lo ve, por ejemplo, en los nombres que ponían a sus hijos o a sus barcos, nombres más religiosos, buscando protección divina, o en testamentos hechos con más frecuencia. Pero al mismo tiempo, la necesidad agudiza el ingenio. Mencionaste el seguro marítimo. Exacto. Justo en esta época, después de la peste, es cuando empieza a desarrollarse de forma más sistemática el seguro marítimo, sobre todo en Italia y Barcelona. Una forma muy racional de intentar cubrirse las espaldas ante la incertidumbre de los viajes. Vale, pasemos a la economía. El efecto más obvio de que muera tanta gente es... Que falta mano de obra. De repente hay mucha tierra y poca gente para trabajarla. Pocos artesanos en los talleres, una escasez brutal de trabajadores. Y eso, por ley de oferta y demanda, Hace que los salarios suban. Y mucho. Los trabajadores que quedaban vivos tenían de repente mucho más poder de negociación. Podían exigir mejores condiciones y, sobre todo, salarios más altos. Es lo que algunos llaman la edad de oro del trabajo. una edad de oro para los trabajadores. Suena bien. Bueno, para los que sobrevivieron y podían trabajar, sí, tenían una capacidad de negociación que sus abuelos no habían tenido nunca. ¿Y cómo reaccionaron los que mandaban? Los nobles, los ricos de las ciudades. ¿Se quedaron mirando? ¿Qué va? Intentaron frenarlo por todos los medios, con leyes. El caso más famoso es el Estatuto de los Trabajadores en Inglaterra de 1351, pero se dictaron ordenanzas muy parecidas en Francia, en Castilla, en Aragón. ¿Y qué decían esas leyes? Daban congelar los salarios, obligaban a la gente a trabajar por los sueldos que había antes de la peste, prohibían pagar o cobrar más. Y también intentaban limitar la movilidad de los campesinos, que no se fueran de un señorío a otro buscando mejores condiciones. ¿Y funcionaron? ¿Consiguieron parar la subida de salarios? Pues... con un éxito muy limitado. Podían poner multas, amenazar, pero la realidad económica era muy tozuda. Si un señor necesitaba urgentemente cosechar su trigo y no encontraba a nadie dispuesto a hacerlo por el salario legal, al final tenía que pagar más o perdía la cosecha. La presión del mercado era demasiado fuerte. Exacto. A largo plazo, la peste aceleró cambios que en realidad ya estaban empezando antes. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, en muchos sitios se abandonaron definitivamente las tierras menos productivas, las que se habían roturado en la época de expansión. No merecía la pena cultivarlas con mano de obra tan cara. Y se pasó más a la ganadería, ¿no? Sí, sobre todo a la cría de ovejas. Necesita mucha menos gente que cultivar cereales. La lana se convirtió en un producto aún más importante en sitios como Inglaterra o Castilla. Y tecnológicamente, la falta de gente pudo impulsar inventos. Es una idea interesante. Es posible que la escasez y el encarecimiento de la mano de obra dieran un empujón a la adopción de tecnologías que ahorraban trabajo. Por ejemplo, Bueno, piensa en la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, que surge unas décadas después, o en la mejora de los altos hornos para producir hierro de forma más eficiente, o incluso la difusión de los relojes mecánicos en las torres de las ciudades, que ayudaban a organizar el trabajo de forma más pautada. Son debates abiertos, pero es plausible que hubiera una conexión. y también mencionas un posible auge del consumo, de la moda. La gente se volvió más consumista después de la peste. Hay historiadores como Susan Stewart que defienden esa idea, que los supervivientes, quizás con más dinero en el bolsillo por los salarios más altos o por herencias inesperadas, empezaron a gastar más en ropa, en objetos. Lo vemos en los retratos de la época, ¿no? Como el famoso de los Arnolfini y de Van Eyck. Exacto. Esa ropa tan lujosa, los muebles, los detalles, refleja una sociedad donde el consumo y la ostentación eran importantes, al menos para ciertas élites. Pero toda esta nueva situación, con campesinos y artesanos pidiendo más y las élites intentando mantener el control, tuvo que generar tensiones. Muchísimas.
El final del siglo XIV y el XV están llenos de conflictos sociales. Estallaron grandes revueltas populares. La Jacquerie en Francia, en 1358. Sí, los Ciompi en Florencia, en 1378, que eran trabajadores textiles sin gremio propio, los más pobres de la ciudad. Y la revuelta campesina en Inglaterra, en 1381. Eso es, a menudo, la chispa que encendía la revuelta era un impuesto nuevo, como la famosa poll tax en Inglaterra, un impuesto por cabeza. Pero debajo había un malestar mucho más profundo. ¿Qué pedían? ¿Solo menos impuestos? Pedían muchas cosas. Menos impuestos, sí, el fin de la servidumbre donde aún existía, salarios justos. A veces, incluso tener algo que decir en el gobierno de las ciudades o del reino, un deseo de, de más libertad y de participación. Entramos ya en el siglo XV, y aquí tenemos una Europa que se ha rehecho, que es diferente después de las crisis, y tenemos algunas fotos fijas increíbles de esa época. Sí, hay fuentes documentales maravillosas. El catastro de Florencia de 1427 es un ejemplo espectacular. ¿Qué es exactamente? Es una especie de censo fiscal detalladísimo que hizo el gobierno de Florencia. Obligaron a todos los cabezas de familia a declarar sus bienes, sus deudas, quién vivía en su casa, las edades. Una radiografía completa de la ciudad. Exacto. Nos permite ver quiénes eran los ricos y lo increíblemente ricos que eran algunos, cómo se distribuía la riqueza, cómo eran las familias, a qué edad se casaba la gente. Es una fuente única. Y también tenemos figuras individuales fascinantes de las que sabemos mucho, como Francesco Datini, el mercader de Prato. Otro caso excepcional por la documentación que se conserva. Miles y miles de cartas comerciales, libros de cuentas. ¿Y qué nos cuentan esos papeles? Nos muestran su enorme red de negocios por toda Europa y el Mediterráneo, pero también reflejan una mentalidad muy prudente, muy calculadora, muy marcada, dicen algunos, por la experiencia de la peste, siempre preocupado por el riesgo, por la información. O en Francia, un personaje casi de novela, Jacques Coeur. Sí, un ejemplo de ascenso social fulgurante y caída estrepitosa. Un gran comerciante, con negocios en el Mediterráneo oriental, dueño de minas y al mismo tiempo el gran financiero del rey de Francia, hasta que sus enemigos consiguieron hundirlo. Y hablando de ascenso social, mencionas a la familia Paston, en Inglaterra. Es un caso muy bien documentado gracias a que conservamos cientos de cartas familiares. Nos permite seguir su trayectoria durante 3 generaciones. ¿Y cómo fue? Empezaron siendo campesinos acomodados con tierras, y a base de comprar más tierras, de gestionar bien sus propiedades, a menudo con administradores muy eficaces, como un tal Richard Cale, y de saber moverse en el mundo de las leyes y los contactos locales, consiguieron entrar en la gentry, la pequeña nobleza terrateniente. O sea que, aunque fuera difícil, se podía subir en la escala social. Se podía, sí, no era fácil, pero había vías. La ley, la gestión económica, el servicio al rey. Y mientras unas familias subían, también vemos cómo emergen nuevas economías, nuevas potencias. Pones el ejemplo de Holanda. Sí, los Países Bajos del Norte. En el siglo XV empiezan a poner las bases de lo que será su siglo de oro. Le estaban ganando tierra al mar, literalmente, con los pólders, drenando zonas pantanosas para crear nuevas tierras de cultivo y pasto. Y revolucionaron la pesca del arenque, ¿no? Con un barco especial. El Haringbuis o Herringbos fue una innovación clave. No era solo un barco de pesca, era como una pequeña factoría flotante. Podían pescar el arenque, limpiarlo, salarlo y meterlo en barriles allí mismo, en alta mar. ¿Y eso qué ventajas les daba? Enorme. Podían estar mucho más tiempo pescando, llegar a caladeros más lejanos y conservar el pescado perfectamente. Les permitió dominar el mercado del arenque salado en el norte de Europa y crear una industria potentísima. Además de una gran industria cervecera, por cierto. Parece que cada zona encontraba su nicho, su especialización. Sí, vemos una creciente especialización regional y redes comerciales que las conectan. Y como reflejo de toda esta complejidad creciente en los negocios, a finales del siglo XV, en 1494, un monje franciscano publica un libro clave. Luca Pacioli y su libro La suma de aritmética, geometría, proporzioni et proporcionalità. Que incluía un tratado sobre contabilidad por partida doble. Exacto. No es que Pacioli la inventara, ¿eh? La partida doble ya se venía usando desde hacía tiempo, sobre todo por los mercaderes italianos, pero su libro fue el primero que le explicó de forma clara y sistemática.
Y se difundió por toda Europa. Sí, se convirtió en el manual de referencia. Era la herramienta contable perfecta para llevar las cuentas de negocios que eran cada vez más grandes y complejos, con socios, sucursales, operaciones a crédito. Entiendo. Es como la culminación de siglos de desarrollo de prácticas comerciales. Exactamente. Y todo este proceso de crecimiento, luego crisis, luego adaptación, innovaciones comerciales, financieras, tecnológicas, nos deja justo a las puertas de la siguiente gran fase, la era de las exploraciones. Claro, estamos a finales del siglo XV. Exacto. Vemos figuras como Enrique el Navegante en Portugal, impulsando de forma muy metódica la exploración de la costa africana. ¿Qué buscaban exactamente? Buscaban oro, que sabían que venía del interior de África. Buscaban esclavos. Pero sobre todo, buscaban una ruta marítima directa a las especias de Asia, para evitar a los intermediarios venecianos y musulmanes que controlaban la ruta terrestre. Un objetivo que conseguiría Vasco da Gama al llegar a la India en 1498. Precisamente. Y por otro lado, casi al mismo tiempo, tenemos a Cristóbal Colón. Un personaje que es producto total de este mundo que hemos descrito, ¿no? Totalmente. Genovés, navegante experimentado, con contactos comerciales, con esa mentalidad que mezclaba la ambición económica, buscar oro y especias, con un cierto espíritu de cruzada religiosa. Y su idea de buscar una ruta a Asia por el oeste. Empezar con América en 1492. Su viaje no fue una locura aislada, ni mucho menos. Se apoyaba en siglos de avances medievales. ¿En qué sentido? En los barcos, la carabela portuguesa era un barco mucho mejor para navegar en el Atlántico. En las técnicas de navegación, el uso de la brújula, del astrolabio para calcular la latitud, los mapas portulanos que eran cada vez más precisos. Y en la mentalidad, supongo. Esa voluntad de asumir riesgos calculados. Y en la capacidad de buscar financiación. Colón buscó apoyo en Portugal, en Castilla. Necesitaba inversores, ya fueran los reyes o banqueros privados, dispuestos a apostar por una empresa muy arriesgada, pero que prometía beneficios enormes. Oro, especias, tierras, poder. Todo lo que movía a esa Europa de finales del XV. Entonces, si echamos la vista atrás a estos 500 años que hemos recorrido, vemos una Europa que primero crece mucho sobre una base agraria. Luego sufre unos golpes terribles, con la hambruna y, sobre todo, la peste negra. Unas crisis que la obligan a reinventarse. Pero consigue recuperarse y reorganizarse. Vemos surgir instituciones nuevas como las comunas urbanas, los gremios. Se adoptan tecnologías clave en el campo, en la artesanía, en el comercio. Una sociedad cada vez más conectada por las redes comerciales. Pero también marcada por desigualdades profundas y por conflictos sociales importantes. ¿Cuál sería la gran foto final? ¿Qué significa todo esto? Y socialmente, las redes comerciales y financieras, las formas de organización política, incluso las tensiones sociales que la empujaban a cambiar y a buscar soluciones, se estaban forjando en gran medida durante estos siglos medievales. O sea que la Europa de 1500 no era todavía moderna, pero Pero ya tenía dentro muchas de las piezas, muchas de las semillas que construyeran la modernidad. Quizá una reflexión interesante para quien nos escucha es pensar en esto. ¿Hasta qué punto las soluciones, las instituciones, las tecnologías, las mentalidades que surgieron entre el año 1000 y el 1500 esas respuestas a los desafíos de su tiempo? no solo prepararon el terreno para la expansión europea por el mundo que estaba a punto de empezar, sino que también, quizás, llevaban ya dentro las semillas de las desigualdades globales, de los conflictos, de las relaciones de poder que marcarían los siglos siguientes. Un legado complejo, sin duda. Mucho en lo que pensar. Sin duda, una época mucho más dinámica y fundacional de lo que a veces se piensa.